Hola, bienvenidos a todos a este recorrido por la vida y obra de los 7 de los más grandes escritores de Costa Rica, un país pequeño en tamaño pero inmenso en riqueza y cultura literaria. Hoy nos sumergiremos en las páginas de la historia literaria costarricense para descubrir cómo esos autores no solo narraron historias, sino que también forjaron la identidad cultural y social de su país, dejando un legado inmemorable en la literatura de América Latina. Comenzaremos este viaje literario con Joaquín García Monge. Continuaremos con Carlos Luis Fallas, también con Carmen Lira, con Fabián Dobles, Aquileo Echeverría, Yolanda Oreamuno, Julieta Pinto, y espero que este video sea una puerta a la entrada al vasto mundo de la literatura costarricense, donde cada uno de estos escritores han aportado su voz única a la construcción de una identidad cultural rica y diversa. Joaquín García Monge, escritor, editor, pensador y humanista. Nació en 1881 en Desamparados, Costa Rica. Fue una figura central en la vida intelectual de América Latina en el siglo XX, conocido como escritor, editor, pensador y humanista, dejando una huella inmemorable en la cultura y en la educación de su país y la región. Como escritor, es reconocido por su obra El Moto, una novela corta que retrata con profundidad la realidad social y las costumbres rurales de Costa Rica. Su estilo sencillo y directo, combinado con una aguda observación de la vida cotidiana, hizo que su obra se convirtiera en un clásico de la literatura costarricense. Como editor, fundó y dirigió la revista Repertorio Americano. Durante más de 40 años, este periódico fue un espacio vital para la difusión de ideas progresistas, la lírica literaria y el pensamiento independiente en toda América Latina. A través de sus páginas, García Monge apoyó a escritores y pensadores de toda la región, contribuyendo identidad cultural latinoamericana. Como pensador, García Monge fue un ferviente defensor de la educación y la cultura como herramientas para el progreso social. Su pensamiento humanista lo llevó a promover valores como la justicia social, la libertad y la igualdad, luchando contra la ignorancia y la opresión de todas sus formas. Finalmente, como una humanista, refleja en su incansable trabajo por mejorar las condiciones de la vida a los más desfavorecidos. Creía firmemente en el poder transformador de la educación y dedicó a su vida a la formación de una sociedad más justa y equivalente. Ahora hablaremos acerca del libro El Moto y vamos a colocar un resumen de esta. La historia sigue a Leandro Sequeira, conocida como El Moto, un joven de origen humilde y carácter noble que enfrenta las dificultades impuestas por una sociedad rígida y clasista. A través de esta obra se critica la injusticia social y las diferencias de clase, mostrando cómo esta afecta a las personas. Sin embargo, El Moto es una obra accesible y cargada de significado. Es una lectura imprescindible para entender el contexto social y la cultura costarricense. Ahora damos continuación con el siguiente autor. Continuamos con Carlos Luis Fallas, nacido en 1909 y desahuciado en 1966. Fue un escritor, político, sindicalista costarricense, conocido también como Calufa. Su obra es un reflejo profundo de las luchas sociales y las condiciones de vida de la clase trabajadora en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX. Fallas nació en Alajuela, en una familia humilde. Desde muy joven se enfrentó a las condiciones laborales en plantaciones bananeras, experiencia que marcó su vida y obras. Su participación activa en movimientos sindicales lo llevó a convertirse en un líder trabajador,
defendiendo así los derechos frente a los explotadores. Su obra como Mamita Yunai, una novela que denuncia las injusticias cometidas por la United Fruit Company en las plantaciones bananeras del Caribe costarricense. Con un estilo directo y crudo, Fallas narra la opresión, narra el sufrimiento y convierte de esta obra un testimonio poderoso de la lucha por la justicia social. Otro trabajo importante fue Gentes y Gentecillas, donde relata la vida de un pequeño pueblo costarricense, exponiendo las desigualdades sociales y la corrupción. A través de sus escritos, Falla no solo documenta la realidad de su tiempo, sino que inspira a futuras generaciones a continuar con la lucha por una sociedad más justa y equitativa. Carlos Luis Fallas fue un verdadero cronista de las luchas populares de Costa Rica. Su legado como escritor es vigente y nos recuerda la resistencia frente a la opresión. Carmen Lira, cuyo nombre real era María Isabel Carvajal Quesada, nació el 15 de enero de 1988 en San José, Costa Rica. Es considerada una de las figuras más influyentes de la literatura costarricense y un pilar en la lucha por los derechos de los trabajadores y las mujeres en su país. Fue una mujer polifacética, escritora, educadora y activista política. María Isabel Carvajal Quesada, mejor conocida como Carmen Lira, fundó la primera escuela maternal en Costa Rica y fue una de las pioneras en el desarrollo de la literatura infantil en América Latina. Su obra más conocida, Cuentos de mi tía Panchita, escrito en 1920, es una colección de relatos basados en el folclore costarricense, que ha sido un clásico en la literatura infantil de la región. Además de su labor literaria, Carmen Lira fue una defensora incansable de la justicia social. Se unió al Partido Comunista de Costa Rica y fue una de las mejores fundadoras de la Liga Feminista Costarricense, luchando por los derechos de las mujeres y los trabajadores. Fue exiliada a México debido a su activismo en 1948, donde vivió hasta su muerte el 14 de mayo de 1949. En su obra destacada Cuentos de mi tía Panchita, cuenta una figura materna llamada tía Panchita, que explora temas como la astucia, bondad y justicia, a menudo con un toque de humor y un final moralizante. Lira utiliza un lenguaje sencillo y cercano, a lo que hace que sus historias sean accesibles tanto para niños como para adultos. A través de estos cuentos, no solo se entretiene a los lectores, sino que también se preservan y transmiten las tradiciones y valores del folclore costarricense. Lira no solo muestra su talento literario y su amor por su país, también muestra su compromiso con la educación y la formación a nuevas generaciones. En esta ocasión nos centraremos en la vida y obra de Yolanda Oreamuno, una figura clave en la literatura costarricense del siglo XX. Acompáñenme a descubrir su legado. Nació el 27 de julio de 1916 en San José, Costa Rica, y falleció el 6 de agosto de 1956. Fue una destacada escritora y poeta, conocido por su estilo innovador y su visión crítica de la sociedad costarricense. Oreamuno estudió en el Colegio de Señoritas y más tarde en la Universidad de Costa Rica, donde comenzó a desarrollar su interés por la literatura y el periodismo. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre temas como la identidad, la condición femenina y las estructuras sociales de su tiempo. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo
es su enfoque en la condición femenina. Su novela, Junto al primer río, es una exploración introspectiva de la vida de una mujer costarricense en busca de una identidad en un contexto social y cultural restrictivo. La obra combina una narrativa personal con un agudo análisis social, ofreciendo una visión crítica de la posición de las mujeres en la sociedad. No obstante, en su novela, Oriamuno escribió poesía y ensayos que reflejan su interés por la modernidad y el compromiso en el cambio social. Su estilo es conocido por la riqueza de imágenes y simbolismo, así como la capacidad para capturar la complejidad de las emociones humanas. Hoy exploraremos la vida y legado de Julieta Pinto, una destacada escritora y poeta costarricense. Acompáñenme a conocer más sobre esta influyente figura de la literatura. Nació el 15 de marzo de 1922 en San José, Costa Rica. Y falleció el 22 de febrero de 2018. Fue una de las voces más importantes de la literatura costarricense del siglo XX y XXI, conocida por su poesía narrativa y su compromiso con la promoción de la literatura en su país. Estudió en el Colegio de Señoritas y luego en la Universidad de Costa Rica, donde se formó como escritora y editora. A lo largo de la vida, Pinto se dedicó a apoyar a escritores y promover la inclusión de voces femeninas en la literatura costarricense. Julieta Pinto es conocida por su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana a través de una escritura sensible y evocadora. Su poesía destaca por su elegancia y profundidad, y sus temas influyen en la identidad, la memoria y la naturaleza. Una de sus obras más destacadas es La tierra más dulce, publicada en 1998. La tierra más dulce es una reflexión lírica sobre la relación entre el humano y la tierra. Pinto utiliza un lenguaje evocador para explorar la conexión profunda entre el paisaje natural y la experiencia humana. Se representa no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de sentimientos, recuerdos y anhelos de la persona. La tierra representa un refugio y un lugar de pertenencia, un espacio donde se entrelazan la historia personal y colectiva, donde se destaca la belleza y la riqueza del entorno natural, al tiempo que sugiere que la tierra es una fuente de consuelo y esperanza. A través de imágenes sensoriales y metáforas, el poema nos dice la importancia de la tierra en la vida de las personas, tanto en términos de identidad como de bienestar emocional. La tierra es vista como un elemento vital que sustenta la vida y proporciona un sentido de continuidad y conexión. Con esto damos finalizados los 7 autores de El País de Costa Rica. Aquileo Echeverría, nacido en San José, Costa Rica en 1866, un destacado escritor costarricense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Echeverría fue un autodidacta, lo que no le impidió sobresalir como poeta, periodista y diplomático. En sus escritos, logró capturar la esencia del costarricense común y corriente, utilizando el habla popular y explorando temas rurales como una notable habilidad para describir a la idiosincrasia y la vida cotidiana del país. Su trabajo refleja un profundo amor por la patria, el tiempo que critica las injusticias sociales. Entre sus obras más destacadas se encuentra Concherias, un compendio de poesías escritas en un estilo que imitaba el habla campesina de la época. Concherias es considerada una de las obras de la literatura costarricense, donde el autor utiliza el costumbrismo para crear una crónica poética basada en la vida rural de las personas. No solo
es un documento cultural, sino las bases del costumbrismo del país. Aquileo Echeverría también fue periodista. Colaboró con varias publicaciones importantes, como El Imparcial y La República. Su talento para la crónica periodista le permitió conectar con la realidad social. Su fallecimiento en 1909, pero su obra sigue siendo referencia obligatoria para comprender la identidad cultural. Echeverría nos dejó un testimonio invaluable, recordando así uno de los primeros en darle voz al pueblo. Concherias se refiere al término coloquial que hace alusión a historias o relatos populares, muchas veces de forma oral. La habilidad del autor para plasmar el habla y las costumbres populares le ha asegurado un lugar importante en la literatura de Costa Rica, consolidándolo como una figura clave en la formación al costumbrismo literario del país. Fabián Dobles fue un destacado escritor costarricense, conocido por su compromiso con la justicia social y su aguda observación de la realidad costarricense. Nacido en San Antonio de Belén, Heredia, en 1918, donde creció en un entorno marcado por las luchas de las clases populares, lo que influyó profundamente en su obra literaria. Su obra se caracteriza por un estilo realista y comprometido, donde retrata las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores de Costa Rica, así como los conflictos sociales y políticos que marcaron el país durante el siglo XX. Entre sus novelas estaba El sitio de las obras y Los leños vivientes, que reflejan la lucha por la dignidad y la justicia de los sectores marginados de la sociedad. Además de su faceta como novelista, Dobles fue un prolífico cuentista, donde en sus relatos estaban Historias de Tatamundo, considerado en la literatura costarricense. Dobles narra la vivencia del pueblo. No obstante, este fue un escritor, sino que también fue un activista político y social, que participó activamente en la política costarricense, defendiendo siempre a los menos desfavorecidos.